Era poco después de la medianoche cuando Tristan Bailey salió de su casa por última vez. Tenía 13 años, llevaba una falda de porrista blanca y una playera oscura, y no le había dicho nada a nadie. Sus papás estaban dormidos, sus hermanos estaban dormidos, y ella cruzó la calle tranquila de Durbin Crossing, una de esas colonias residenciales en el interior de Florida donde los niños todavía juegan en la banqueta y todos conocen a sus vecinos por su nombre. Las cámaras de seguridad de la entrada de la colonia la captaron caminando sola y luego junto a un muchacho. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Lo que pasó en las horas siguientes es una de las historias más perturbadoras que el estado de Florida ha presenciado jamás. Y lo que la hace todavía más difícil de procesar es que la persona responsable tenía 14 años. Para entender cómo una mañana de domingo, Día de las Madres, se convirtió en una pesadilla, primero hay que conocer a las personas involucradas. Tristan Bailey era el tipo de persona que la mayoría de los adultos se pasan la vida entera intentando ser. En un mundo donde los adolescentes rara vez logran equilibrar la popularidad con la genuina amabilidad, ella parecía haberlo logrado sin esfuerzo. Era la hija de en medio de 5 hermanos en una familia que se llamaba a sí misma los Bailey Seven, formada por Stacy y Forrest Bailey y sus 5 hijos. Vivían en Durbin Crossing, en St. John's, en el área metropolitana de Jacksonville, una colonia planeada, con árboles en las calles, albercas comunitarias y un ritmo de vida tranquilo que parecía proteger a sus habitantes del mundo exterior. Tristan asistía a Patriot Oaks Academy, una escuela que estaba entre el 5% de las mejores de Estados Unidos. Era deportista, era porrista competitiva, lo cual en la cultura americana se toma muy en serio. Prácticas intensas, campeonatos estatales y nacionales, una identidad construida a base de esfuerzo y dedicación. Tristan amaba tanto el deporte que ya planeaba seguir haciéndolo durante la prepa y la universidad. Le encantaban los animales, especialmente los gatos. Le encantaba Starbucks, especialmente el frappuccino de doble chocolate. Tenía una mejor amiga llamada Gia, también porrista, con quien pasaba horas en FaceTime cuando no podían verse en persona, haciendo pijamadas virtuales, compartiendo canciones en una playlist que llamaban Rock and Roll. Según sus maestros, era una alumna sobresaliente. Según sus amigas, era amiga de todo el mundo. Según su mamá, era el hilo conductor que mantenía unida a toda la familia, un torbellino de energía y amor. Ese sábado 8 de mayo de 2021 había pasado un día normal y feliz. Cena familiar, una visita a su hermana mayor Alexis para conocer a los gatitos recién nacidos. Tristan corrió directo al cuarto de los gatos en cuanto entró. Esa noche, de regreso en casa, se quedó platicando con sus hermanos. Dio las buenas noches, les dijo que los quería y se fue a su cuarto, pero antes de quedarse dormida, recibió un mensaje. Aiden Fucci se había mudado a la colonia apenas 6 meses antes. Llegó con su mamá, Crystal Smith, después de una mudanza que lo sacó del entorno donde creció y lo dejó en este fraccionamiento de clase media alta donde todos se conocían de años. Tenía 14 años, iba a la misma escuela que Tristan, pero poca gente lo conocía bien. Era demasiado nuevo para tener raíces. Los maestros que lo recordaban describían a un muchacho que respetaba a los adultos en la superficie, pero cargaba un resentimiento difuso, como si el mundo le debiera algo. Se frustraba fácilmente. Era impulsivo, con una actitud que convertía cada problema en culpa de alguien más. Lo habían suspendido algunas veces. Nada lo suficientemente grave como para encender alarmas reales, pero sí suficiente para que el orientador de la escuela lo conociera por su nombre. Fuera de la escuela, Aiden era otra persona. Cargaba cuchillos, algo que sus amigos más cercanos sabían y trataban con la normalidad descuidada de los adolescentes que no entienden el peso de las cosas. Le había puesto nombre a sus cuchillos. A uno lo llamaba Picker, al otro Poker. Hacía dibujos perturbadores, imágenes de mujeres con marcas de X en los genitales y extremidades cercenadas, figuras satánicas que le pedía a sus amigos que dibujaran junto a él. Le había dicho a su novia, una chica llamada Sophie,
que escuchaba voces en su cabeza que le decían que no valía nada y que era una decepción, que se sentía ignorado por su papá, quien nunca lo dejaba mostrar emociones, que era el hijo menos querido, que a veces pensaba en hacerse daño o en hacerle daño a otros. Sophie nunca se lo tomó del todo en serio. Aiden tenía un humor oscuro. Decía cosas muy pesadas como si fueran broma. Era difícil separar la actuación de lo real. Pero en algún momento de las semanas anteriores a mayo de 2021, Aiden le había dicho algo específico a al menos una persona. Había dicho que iba a matar a alguien en los próximos 30 días, que saldría a caminar de noche, encontraría a una persona sola en la calle, la arrastraría al monte y usaría un cuchillo. La amiga que escuchó esto no supo qué hacer. ¿Era la fanfarronería de un adolescente con problemas o era un plan real? Decidió no hacer nada. Ese sábado por la noche, Aiden estaba en casa de su amigo Trey, que también vivía en la colonia. Los dos habían pasado la tarde juntos. En algún momento, Aiden quiso que Tristan fuera. No tenía sus datos de contacto, así que le pidió a Trey que la llamara. Trey llamó. Tristan dijo que sí. Salió de su casa sin decirle nada a sus papás. Fue a casa de Trey y llegó nerviosa porque su hermana la había visto salir y amenazó con decirle a sus papás. Aiden la tranquilizó, le dijo que todo estaba bien, que no iba a pasar nada. Alrededor de la 1 de la mañana, Trey estaba cansado y les pidió a los dos que se fueran. Y fue entonces cuando Tristan Bailey y Aiden Fucci salieron juntos a la noche. Las cámaras de seguridad de la colonia los captaron caminando juntos a la 1:15 de la madrugada. Aiden traía jeans, Tristan seguía con su falda de porrista. Caminaron hacia una zona arbolada al final de una calle sin salida, junto a un lago, el tipo de lugar al que los adolescentes del fraccionamiento a veces iban para estar solos, un espacio fuera de la vista de los papás y de las cámaras. 1 hora y 42 minutos después, Aiden Fucci fue visto en esas mismas cámaras corriendo solo en dirección contraria. Cargaba los tenis en la mano, caminando en calcetines, sin Tristan. A las 3:30 de la mañana, otras cámaras lo registraron llegando a su casa. Tristan nunca regresó. La mañana del domingo 9 de mayo de 2021, Día de las Madres, Stacy Bailey se despertó temprano. Era un día especial y los hijos habían planeado hacerle el desayuno. Cuando bajó, Sofía estaba sola en la cocina. ¿Dónde estaba Tristan? Todavía dormida, dijo su hermana. Stacy mandó a uno de sus hijos a despertarla. Regresó con una frase que su mamá nunca olvidaría. «Ma, sé que estoy ciego, pero no está arriba». El pánico fue inmediato. Stacy corrió al cuarto, al baño, a cada cuarto de la casa. Nada. Salió a la banqueta de enfrente y llamó a la policía. La pesadilla había comenzado. La investigación avanzó rápido porque había cámaras. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de St. John's revisaron las grabaciones de seguridad de la colonia y en cuestión de horas tenían la secuencia completa de lo que las cámaras podían mostrar. Tristan saliendo, Tristan y Aiden caminando juntos, Aiden regresando solo, Aiden llegando a su casa. La lógica apuntaba a un solo lugar. Mientras tanto, toda la colonia se había movilizado. Los vecinos fueron puerta por puerta, repartieron volantes y buscaron en los parques. El centro de amenidades de Durbin Crossing Norte, donde Tristan había sido vista por última vez, fue cerrado. En redes sociales, cientos de personas compartieron la foto de una niña de 13 años con falda de porrista blanca. A media tarde, uno de los vecinos salió a correr. Su esposa le había mencionado: «Fíjate en la zona arbolada al final de la calle sin salida junto al lago. Los chavos a veces van para allá». Terminó su recorrido e hizo una última revisada por la zona. Cuando salió por la barda del lado sur del estanque, vio el cuerpo de una niña. El detective confirmó lo que todos temían. Era un homicidio. Era Tristan. La habían apuñalado 114 veces. El número es difícil de procesar. No sugiere una pelea que se salió de control, un momento de rabia ciega donde alguien no pudo detenerse. 49 de las 114 puñaladas fueron identificadas como heridas defensivas, en sus manos, sus brazos, sus piernas. Tristan había resistido.
Con cada gramo de fuerza que tenía su cuerpo de 13 años, peleó por cada segundo de su vida. El cuchillo había sido usado con tanta fuerza que la punta de la hoja se partió y fue encontrada alojada dentro de su cráneo. La policía creyó que la única razón por la que las puñaladas se detuvieron en 114 fue que el cuchillo se rompió. Junto al cuerpo, su celular, un billete de $20, un vapor de algodón de azúcar. En su tobillo izquierdo, alguien había escrito la palabra karma. En el derecho, habían dibujado una carita feliz. Mientras las autoridades procesaban la escena del crimen, los mensajes ya circulaban en los celulares de adolescentes por todo el fraccionamiento. La noticia se estaba esparciendo. Y mientras tanto, Aiden Fucci estaba sentado en el asiento trasero de una patrulla. Cuando los detectives fueron a su casa esa misma mañana, Aiden fue llevado para declarar. No mostraba ansiedad, ninguna preocupación por el paradero de su amiga. En cambio, sacó su celular y empezó a tomarse selfies. Publicó en Snapchat, cámara apuntando hacia él mismo, sonriendo, dentro de la patrulla con el texto: «Oye, alguien ha visto a Tristán últimamente. Nos la estamos pasando muy bien en una patrulla. Tristán, cuando aparezcas, te voy a regañar mucho por hacerme sentar aquí 30 minutos». Era una imagen de pura provocación, de alguien que o no entendía la gravedad del momento o la entendía perfectamente y no le importaba. En la comandancia, Aiden fue colocado en un cuarto con sus papás y lo que nadie les dijo en ese momento era que la conversación estaba siendo grabada. El detective entró, dijo que habían encontrado a una niña en la colonia y preguntó si estaba bien. «No», respondió el detective. «Está muerta». La reacción de Aiden fue mínima. En los minutos siguientes, mientras sus papás intentaban procesar lo que estaba pasando, Aiden empezó a construir una historia. Dijo que él y Tristán habían salido de casa de Trey, caminado juntos hasta cierta esquina y que ella le había agarrado la entrepierna, que se enojó, que la empujó fuerte al suelo, que se golpeó la cabeza y que simplemente se fue dejándola ahí. Dijo que no la había vuelto a ver. La historia no se sostenía por ningún lado, pero algo aún más revelador estaba ocurriendo en ese cuarto. Los papás de Aiden, notando que había cámaras pero sin saber que el audio también estaba siendo captado, empezaron a aleccionar a su hijo en voz baja. «Busca una historia y quédate con ella. Repite lo que dijiste. No la cambies otra vez». Su mamá intentó corregirlo en una inconsistencia específica, la ropa que había traído esa noche. Aiden dijo que traía jeans. Su mamá intervino diciendo que no, que traía pantalón de vestir, pero las grabaciones de seguridad lo mostraban claramente saliendo con jeans, y su amigo Trey confirmó lo mismo. Los jeans eran un asunto de vida o muerte. Cuando los detectives regresaron a la casa de Aiden para hacer la búsqueda, encontraron la ropa en una canasta de lavandería, todavía húmeda. Los jeans y la playera dieron positivo en la prueba para la sangre de Tristán Bailey, pero había algo más. Crystal Smith, la mamá de Aiden, había instalado cámaras de seguridad dentro de su propia casa. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones, vieron a Crystal entrar al cuarto de su hijo, recoger los jeans con sus manos y llevarlos al baño. La vieron lavar los jeans en el lavabo mientras todavía tenían sangre. Vieron el momento exacto en que una mamá decidió proteger a su hijo en lugar de hacer lo correcto. El desagüe del lavabo dio positivo en la prueba del ADN de Tristán Bailey. En los días siguientes, mientras Aiden era llevado a un centro de detención juvenil, los investigadores armaron el cuadro completo. Los buzos que revisaron el lago encontraron el cuchillo en el fondo del agua. Era una navaja de bolsillo con la punta rota, exactamente del tamaño y forma que la novia de Aiden había descrito cuando habían hablado sobre los cuchillos que cargaba, Picker y Poker. El cuchillo encontrado en el lago era Poker, y los testigos entrevistados en las semanas siguientes revelaron una dimensión todavía más oscura. Este no fue un crimen de impulso. Aiden había hablado del tema con varias personas. Le había dicho a su novia que quería matar a alguien. Les había dicho a otros que encontraría a una persona caminando sola de noche, la arrastraría al monte y usaría un cuchillo. Había dado un plazo de 30 días.
Les había dicho que lo esperaran dentro del mes. La fecha en que Tristán murió caía exactamente dentro de esa ventana. La fiscal que llevó el caso fue directa. Fue homicidio premeditado en primer grado. Aiden Fucci no tenía una víctima específica en mente, pero sí tenía un plan. Tristan estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, junto a la persona equivocada. Fue procesado como adulto. Tenía 14 años cuando cometió el crimen. Tenía 14 años cuando apareció por primera vez ante una cámara judicial, con una expresión que mezclaba confusión y distanciamiento, como si nada de eso fuera real. En una audiencia por videoconferencia meses después, hubo un episodio que llamó la atención de los psicólogos forenses. Aiden fue llevado a un cuarto y empezó a comportarse de manera completamente desorientada, meciéndose de adelante hacia atrás, murmurando algo sobre demonios que querían robarle el alma, preguntando repetidamente dónde estaba, diciendo que solo quería hablar con su mamá y su papá. Los expertos que revisaron las grabaciones dijeron que era difícil determinar si estaba fingiendo o si realmente algo estaba mal en él. Se plantearon evaluaciones psiquiátricas, pero el juez nunca las ordenó formalmente. Fue declarado competente para ser juzgado. Crystal Smith fue detenida por separado en junio de 2021, menos de un mes después del crimen, acusada de obstrucción a la justicia, un delito grave en el estado de Florida. Pagó fianza y enfrentó el proceso en libertad. Durante casi 2 años, el caso se arrastró entre audiencias preliminares, evaluaciones técnicas y preparativos para el juicio. La familia Bailey tuvo que prepararse para la posibilidad de sentarse en una sala del tribunal y escuchar los detalles de lo que le habían hecho a Tristán. Tuvieron que pensar qué dirían, qué podrían soportar escuchar y qué querían que el mundo supiera sobre la hija que habían perdido. Luego, una mañana de febrero de 2023, cuando estaba a punto de comenzar la selección del jurado, la defensa solicitó una reunión con el juez. Aiden Fucci estaba cambiando su declaración. Culpable. Culpable de homicidio premeditado en primer grado. La familia Bailey fue notificada esa misma mañana. Algunos sintieron alivio de no tener que soportar el juicio completo. Otros sintieron que ese alivio era demasiado pequeño para un dolor que no había disminuido nada. Con la declaración de culpabilidad, el proceso pasó directamente a la sentencia. Y como Aiden era menor de edad cuando cometió el crimen, había reglas específicas que seguir. En el estado de Florida, para sentenciar a un menor a cadena perpetua, un juez debe hacer una evaluación individualizada, considerando la madurez del acusado, las circunstancias de su crianza, el impacto de su inmadurez en la decisión de cometer el crimen y la posibilidad de rehabilitación. Fue una audiencia de sentencia que funcionó como un mini juicio. La defensa trajo expertos que hablaron sobre el trasfondo de Aiden, sobre el abandono emocional, sobre un padre ausente, sobre un muchacho que nunca recibió las herramientas adecuadas para lidiar con lo que sentía. Pintaron la imagen de alguien que podría, con los recursos correctos, cambiar. Hubo quienes argumentaron que 114 puñaladas no necesariamente probaban una premeditación fría y calculada, que la violencia extrema podía ser una señal de un estado mental alterado más que de una planificación racional. La fiscalía no dejó ninguno de esos argumentos sin respuesta. Presentó evidencia tras evidencia de que Aiden sabía exactamente lo que hacía, que había anunciado sus planes con semanas de anticipación, que había atraído a Tristán a un lugar aislado, había usado el cuchillo que cargaba consigo, había tirado el cuchillo al lago, había llegado a su casa y había intentado dormir como si nada hubiera pasado, que el número de heridas no indicaba una rabia descontrolada, sino determinación. Luego llegó el momento de que las familias hablaran. Alexis Bailey, la hermana de Tristán, entró al tribunal cargando un frasco de vidrio. Fue colocando piedras en el frasco, una por una, en silencio, mientras el tribunal observaba. Había 114 piedras, una por cada puñalada. Tardó 1 minuto y 42 segundos en colocarlas todas, el mismo tiempo que había pasado entre la última grabación de Tristán con vida y la primera grabación de Aiden corriendo solo de regreso del monte. Alexis miró directamente a Aiden y preguntó: «¿Escuchaste cómo sus pulmones gorgoteaban llenos de sangre?»
¿Te quedaste a ver cómo la vida se le escapaba de los ojos? ¿O te fuiste mientras ella todavía sufría en agonía? Gia Bauer, la mejor amiga de Tristán, se puso de pie a los 15 años y dijo que había cambiado su orden de Starbucks porque ya no podía pedirse el frappuccino de doble chocolate que solían tomar juntas, que ya no podía escuchar la playlist de rock and roll, que había aprendido a evitar lugares, personas, cualquier cosa que le recordara a la amiga que nunca volvería a responder sus mensajes. Stacy Bailey habló de último entre la familia cercana. Con una voz que se quebraba pero que nunca se rendía, le dijo a Aiden que le había quitado el pasado, el presente y el futuro, que nunca vería a su hija graduarse, que nunca vería a su papá llevarla al altar, que rezaría todos los días para que el juez mantuviera a Aiden encerrado el resto de su vida, porque no era que estuviera más allá de la redención, era que estaba más allá de merecer cualquier cosa parecida a la libertad. Forrest Bailey, el papá, miró directamente a Aiden y dijo que no aceptaba la disculpa, que en ningún momento, durante todos los días del proceso, había visto ninguna señal genuina de arrepentimiento, que despreciaba la mera existencia del muchacho sentado frente a él. Aiden había escrito una carta de disculpa, breve, sencilla, entregada a la familia durante la audiencia. Decía, en parte, que lo sentía porque no habían podido conocerla más tiempo. La fiscal señaló que era una frase curiosa para una disculpa, que lo sentía porque no habían tenido más tiempo con ella, no por haberla matado. La abuela de Aiden tomó el estrado entre lágrimas. Dijo que no reconocía al nieto que estaba sentado ahí, que siempre había sido un niño bueno y feliz, que la familia era cristiana y lo quería mucho, y le suplicó al juez que no se lo quitara para siempre. Fue un momento de contradicciones difíciles. Una señora mayor que claramente quería a un muchacho que había hecho algo indefendible. La fiscal reconoció su dolor, y luego le recordó al tribunal que Tristan Bailey también había sido querida. La jueza Riley Smith sentenció a Aiden Fucci a cadena perpetua, con posibilidad de revisión de sentencia en 25 años. Era la pena máxima permitida para un menor en el estado de Florida. La jueza declaró que solo había una sentencia apropiada para este crimen y que Aiden había matado no por enojo, no por celos, no por ninguna razón que la mente humana pudiera entender dentro de alguna lógica, sino simplemente para sentir lo que era quitarle la vida a alguien. Crystal Smith, la mamá que lavó la sangre de los jeans de su hijo en plena madrugada después del crimen, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Fue sentenciada a 1 mes de cárcel y 5 años de libertad condicional. Tristan Bailey nunca llegó a los 14 años. Nunca fue a su primera fiesta de 15. Nunca compitió en el campeonato nacional de porristas con el que soñaba. Nunca volvió a Starbucks con su mejor amiga. Su cuarto vive en la memoria de quienes la quisieron. Su nombre sigue tatuado en el corazón de los que se quedaron, y su historia sigue siendo contada porque su mamá decidió que el mundo necesita saber quién era ella, no solo cómo murió. La familia Bailey también ayudó a crear una ley en el estado de Florida que restringe la difusión de fotos de escenas del crimen donde hay menores involucrados. Una pequeña victoria construida sobre una pérdida enorme. En algún lugar de una colonia en St. John's, todavía vive el recuerdo de una niña corriendo hacia un cuarto lleno de gatitos, de una niña dando las buenas noches y las buenas tardes y diciendo que quería a todos, de una niña que era el hilo conductor de toda una familia, de un equipo de porristas, de una amistad que duró demasiado poco. Aiden Fucci está en prisión. Ya lleva 16 años de su condena y cada uno de los próximos 25 años pasará mientras Tristan Bailey se queda para siempre en los 13.